Buenos días. Hoy vamos a continuar con la segunda unidad de química y vamos a referirnos a todo lo que es sistema material. Ya hemos visto algunos puntos en la unidad anterior. Eh, Estuvimos hablando de lo que es sistema material, de cómo se clasificaba. Acá tenemos una imagen de la forma que se hayan conformadas la o sea, la estructura interna de un sistema material homogéneo y sistema heterogéneo. Recordar que eran los sistemas materiales heterogéneos que presentan distintas propiedades en las distintas partes del sistema que podían estar compuestos por dos o más fases. El sistema material homogéneo que tiene la misma composición y las mismas propiedades en cualquier porción del sistema. O sea que tomando una muestra del sistema material es lo mismo que el total del sistema. Los sistemas materiales no se pueden distinguir partes diferenciadas ni siquiera con ayuda de un microscopio, porque ya todos los átomos o las moléculas que lo componen el sistema material están integrados. Sin embargo, en los sistemas heterogéneos se pueden distinguir las partes. A veces se ven a simple vista, como el ejemplo que habíamos visto del agua y el aceite, o en el caso, por ejemplo, de una suspensión o una emulsión, dispersión, eso podemos hacerlo con ayuda de microscopio o de una lupa, que vemos que las fases no están integradas. Luego hablamos de lo que son las mezclas heterogéneas. Cuando están formados por varias sustancias, se denominan heterogéneas. Los sistemas materiales homogéneos que se clasifican en disoluciones y sustancias puras. Las disoluciones, que es un sistema donde tenemos dos o más componentes que se hayan mezclados. Y también se puede denominar mezcla homogénea, que se hayan compuesto por un disolvente y un soluto. El disolvente es el componente mayoritario y el soluto es el componente minoritario. Las sustancias puras, que son sistemas homogéneos formados por un solo componente. Y esto se puede también realizar cuando nosotros queremos separar y obtener en forma de sustancias o en forma de elementos. Hay diferentes formas de separación. En el caso de la separación de los componentes de una mezcla heterogénea, tenemos que tener en cuenta el tipo de estado de agregación. Si uno de los componentes es sólido y el otro es líquido, entonces se utiliza la filtración. Para ello necesitamos papel de filtro y un embudo. En caso de que son de distinta densidad, se emplean técnicas como sedimentación, decantación o centrifugación. La sedimentación, que es la separación por acción de la gravedad. Entonces, por acción de la masa, el componente más pesado va al fondo y arriba queda el componente de menos densidad. En el caso de la decantación, se permite también la separación, pero necesitamos de un embudo, que se denomina embudo de decantación. Esto es en el caso de los líquidos inmiscibles, como agua y aceite. Inmiscibles es porque no se pueden mezclar. La centrifugación, que es similar a la sedimentación, pero se utiliza un sistema de rotación. Este sistema de la centrifugación es muy utilizado, por ejemplo, en los análisis clínicos de laboratorio para separar las partes, por ejemplo, la sangre, para separar la parte líquida, que es el plasma, de los componentes celulares, que son la hemoglobina, las células blancas, los glóbulos rojos y la hemoglobina. Acá tenemos imágenes de lo que es cada mecanismo o operación, ¿verdad? La filtración, la sedimentación, la decantación. En el caso de las mezclas homogéneas, la disolución, que conocemos como disoluciones, ¿verdad? Se pueden hacer separación de sólidos disueltos en líquidos o de líquidos disueltos en líquidos. En el caso de que tengamos separación de sólidos,
podemos utilizar, se utiliza como agente separador la temperatura. Entonces se evapora el disolvente y queda el soluto, que por lo general queda de forma cristalizada, ya que lo que utilizamos es el calor. En el caso de líquidos disueltos en líquidos, se utiliza el proceso físico que se llama destilación. En este caso, lo que se tiene en cuenta para realizar esta técnica son los puntos de ebullición, porque siempre habrá uno que tenga mayor punto y el otro menor punto. Entonces se hace pasar al estado de vapor, y si queremos obtener nuevamente el líquido, se hace a través de un refrigerante para que esto se enfríe y se vuelva a recuperar. Acá tenemos un ejemplo. Dentro del matraz aforado tenemos una disolución. El caso, por ejemplo, de la obtención del alcohol rectificado. Vemos que la materia prima para obtener alcohol es la caña de azúcar, ¿verdad? Se pone la caña de azúcar en disolución y luego por calentamiento esto se pasa al estado de vapor, porque el alcohol tiene un punto de ebullición bastante bajo, es muy volátil. Entonces pasa al estado gaseoso, luego a través de la cámara refrigerante se enfría y se recoge en otro recipiente en forma líquida. En el caso de la separación de una mezcla de gases por destilación se desarrolla en dos etapas. Primero se licúa, o sea, se pasa al estado líquido, y posteriormente se hace lo que se conoce como destilación fraccionada por etapas. Se eleva la temperatura poco a poco. Entonces primero vamos a obtener aquellas sustancias que tienen un punto de vaporización más bajo, luego los más altos, y entonces así quedan separados los gases. Las sustancias simples están formadas por un solo elemento químico, pero la forma en que los átomos están organizados para producirlos puede variar de la siguiente manera. Podemos encontrar que los átomos permanezcan aislados, o hay átomos que se agrupan de diferentes maneras y pueden formar diferentes sustancias. En el caso que los átomos permanecen aislados, estamos hablando de elementos. Y cuando tenemos ya átomos que se agrupan, tenemos los compuestos químicos, que pueden ser binarios, terciarios, ya depende. Acá tenemos, por ejemplo, un átomo aislado, es el helio, ¿verdad? Que representa el elemento químico como una molécula de helio. Cuando tenemos más de un átomo, se representa con la atomicidad 2 si son dos átomos, con la atomicidad 3 si son tres átomos. El ejemplo del oxígeno. El oxígeno molecular, que es O2, que es la unión de dos átomos de oxígeno. En el caso de que hayan tres, tenemos el elemento que se conoce como ozono. Bueno, ¿qué es la atomicidad? Porque estamos hablando de que los átomos pueden estar aislados, pueden estar agrupados, y esa atomicidad se representa con un subíndice, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, según cuántos átomos compone el elemento de su forma molecular. El número de átomos en una sustancia simple representa su atomicidad. Por lo tanto, tenemos la siguiente clasificación. Monoatómicas les llamamos cuando tienen un solo átomo. Entonces, el número 1 no es necesario describir, no se representa. Cuando no lleva el subíndice ningún número, entonces nos está indicando que ese elemento tiene un solo átomo. A partir de las moléculas diatómicas, sí, ya hay que representar con el subíndice. Entonces, por ejemplo, tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que se representa el símbolo del elemento y se pone la atomicidad. Luego tenemos las moléculas triatómicas por 3 átomos, hay por 4, tetra, como el caso del fósforo, ¿verdad? Que es una P y un subíndice 4, que está indicando que una molécula de fósforo tiene 4 átomos. Las sustancias compuestas también se denominan compuestos químicos y se forman en reacciones químicas por átomos o iones de diferentes elementos.
Entonces, tenemos, por ejemplo, acá el nitrógeno y el hidrógeno. Son dos sustancias simples. El nitrógeno tiene N2 porque su atomicidad es 2. ¿Qué significa? Que una molécula de nitrógeno tiene 2 átomos. También el hidrógeno, una molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. Estos reaccionan entre sí y pueden darnos una sustancia compuesta que se llama amoníaco. Acá tenemos NH3. Entonces vemos que el nitrógeno atomicidad 2, el hidrógeno atomicidad 2 y el amoníaco vemos que hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Pero en este caso, ¿de dónde proviene la cantidad de átomos? Del intercambio de valencia. Nitrógeno tenía valencia 3, hidrógeno valencia 1, entonces estos se intercambian y nos dan lugar al NH3, que es el amoníaco. Cuando nosotros tenemos una ecuación, es muy importante colocar la atomicidad para equilibrar la ecuación. La atomicidad no es el intercambio que se realiza. En el intercambio lo que se realiza es de valencia, que son los cationes o los aniones que son capaces de ceder o captar el elemento para conformar una sustancia o un compuesto químico. Los iones, entonces tenemos en este caso, tenemos una sustancia compuesta que es el cloruro de sodio. El cloruro sería el catión porque es el metal que tiene carga positiva. Y el cloro es el anión que tiene carga negativa. Entonces, cuando tenemos elementos que son de diferente carga positiva, que son los iones, ¿verdad? Estos tienden a atraerse mutuamente y formar lo que se llama un enlace. Al atraerse, van a conformar una sustancia. Entonces, los elementos al reaccionar entre sí nos dan como resultado una sustancia compuesta o se llama también compuesto químico. Acá tenemos cloruro de sodio, que es la sustancia resultante de la reacción entre el sodio y el cloro. Al igual que las sustancias simples, los compuestos químicos pueden formarse por átomos en diferentes proporciones. Por ejemplo, acá tenemos el agua. El agua, que es H2O. ¿Cuál es la proporción que hay de elementos? Hidrógeno tenemos 2 y oxígeno tenemos 1. El peróxido de hidrógeno, que es H2O2, tenemos 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, según vayamos viendo las diferentes formulaciones, los subíndices van a expresar la cantidad de átomos de cada elemento que conforman nuestra sustancia. La cantidad de átomos en la sustancia son diferentes y por lo tanto hace que estos compuestos sean distintos. Ahora, ¿qué es un elemento químico? Se denomina elemento químico a una sustancia que está formada por átomos del mismo tipo, cuyos núcleos presentan la misma cantidad de protones más allá del número de neutrones. A la cantidad de protones que presenta cada átomo de un elemento se le conoce como número atómico. Entonces, un elemento químico puede estar conformado por un solo átomo. Eso quiere decir que en los elementos químicos que son monoatómicos, el átomo es igual a la molécula, o sea, tiene la misma cantidad. Pero pueden suceder que hay elementos como el caso del nitrógeno, N2, hidrógeno, N2, oxígeno, O2, fósforo, P4. El elemento químico está conformado por 2, por 3 o por 4 átomos. Entonces, eso es lo que conforma una molécula. Pero el elemento en sí se representa por un símbolo, ¿verdad? Ese símbolo químico puede ser una letra mayúscula y cuando cuando el elemento tiene dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. En algunos casos, estos elementos químicos, su nomenclatura tiene origen en el descubridor del elemento. En otros casos, su nombre proviene de raíces latinas. Por eso es que, por ejemplo, el sodio, que es Na, proviene del natrium. Entonces, Na, en realidad, en español, nosotros le llamamos sodio.
un elemento químico no se puede descomponer en otra sustancia más simple a través de una reacción química. Por eso sus átomos disponen de características físicas únicas. De todas maneras, es importante no confundir los elementos químicos con la sustancia simple. Los elementos químicos cuyos átomos cuentan con el mismo número de protones en su núcleo y las sustancias que tienen una sola clase de átomos. Acá vemos un ejemplo del carbono. El símbolo del carbono es la letra C. Su nombre completo es carbono, su número atómico es 6 y su masa atómica es 12. Por lo general, la masa atómica es el doble del número atómico. A veces es un poco inferior y en otras un poco superior, pero no está muy alejado de los valores, del doble del valor del número atómico. ¿Qué es un átomo? El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Hoy en día, ¿verdad? Por los avances de la ciencia, el microscopio y otros procesos físicos y químicos, podemos decir de qué manera está conformado un átomo, ¿verdad? Tenemos el electrón, el protón y el neutrón. Acá se representan con diferentes colores y estos electrones tienen una órbita a través de la cual se mueven. Y estos electrones son los que nos van a dar el número de valencia del elemento, porque nos están indicando la capacidad que tienen de atraer o de ceder el electrón para conformar una sustancia, un compuesto químico. Esto recuerdan cuando hablábamos de reactividad de los átomos. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos y los tamaños típicos son alrededor de 100 partes por millón. O sea que solamente esto se puede observar a través de un microscopio y en el caso de la estructura interna de un átomo necesitamos un microscopio electrónico de gran envergadura. La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Esta molécula se puede hallar conformada por uno, por dos o por más átomos. Y es lo que representábamos la atomicidad para expresar qué cantidad de átomos conforman una molécula de un elemento. Teníamos como ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, tienen atomicidad 2. O sea, una molécula de cloro es Cl2. El fósforo, que es P4, ¿verdad? Una molécula de fósforo es P4. Quiere decir que tiene 4 átomos en una molécula del elemento. Todos estos elementos se hallan organizados en lo que conocemos como tabla periódica. Tabla periódica de elementos que tiene una organización bastante compleja porque a través de esta tabla periódica se han establecido varios valores, como ser la masa atómica, el número atómico, la configuración, las propiedades químicas, y se fue agrupando y hay un orden específico por los cuales se fueron integrando cada elemento dentro de esta tabla. Para llegar a diseñar lo que nosotros tenemos actualmente como la tabla periódica, ha pasado por varias investigaciones, investigadores y también cambios, ¿verdad? De hecho, que lo que contribuyeron fueron sobre todo los adelantos tecnológicos, más que nada el microscopio electrónico y algunas investigaciones científicas que avalan esta tabla periódica y su organización. Entonces, Edward Reiner fue en 1820 quien organizó los elementos en grupos de 3 tríadas. En 1863, Newland organizó los elementos en grupos de 8, las octavas. Y fue Mendeleev el que llevó a su máxima expresión el diseño y la organización de la tabla periódica. Por eso es que se le conoce como el padre de la tabla periódica.
También contribuyó en ese tiempo el investigador Meyer. En 1914, lo que Moseley lo que hizo fue introducir la ley periódica moderna, el número atómico, y la tabla periódica actual que organiza en función del número atómico. O sea, son parámetros que se fueron utilizando para ir organizando y estructurando con fundamentos científicos y estudios muy acabados para tener lo que hoy es la tabla periódica actual. Una de las clasificaciones que se tiene en cuenta en la tabla periódica es de los metales por un lado y los no metales por otro lado. Se encuentran separados por un sistema periódico, perdón, en el sistema periódico por una línea diagonal de elementos. En esta, acá ven ustedes, la diagonal que está conformada por el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el teluro. Esos son los elementos que se consideran metaloides porque tienen propiedades, o sea, se comportan de acuerdo al elemento con el cual pueden reaccionar como metales o como no metales. Entonces, la tabla periódica está organizada el metal que corresponde al color celeste, los no metales que todos los que van en amarillo y los metaloides que son en color verde. Como se puede apreciar, lo que existe en mayor cantidad son los metales. Los elementos a la izquierda de la diagonal y los elementos a la derecha son los no metales. Los elementos que integran esta diagonal, que es lo que les había mencionado, tienen propiedades de ambos elementos. Entonces, los metales, ¿qué son? Los metales son un grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas. O sea, todos los elementos que se encuentran dentro de estas propiedades físicas, nosotros le llamamos metales. Acá tienen, por ejemplo, el níquel, el cobre, el cromo, el selenio, el arsénico, el zinc y el mercurio. En el caso del cromo, el cromo también es una excepción porque tiene la particularidad de presentar varios estados de valencia, entonces pueden formar mayor cantidad de combinaciones químicas que los otros metales. La característica principal es que se encuentra en estado sólido a temperatura normal. Acá tenemos como excepción el mercurio. El mercurio es uno de los elementos metálicos que se encuentra en estado líquido. El mercurio, por eso, por esa propiedad que tiene, es lo que se utiliza sobre todo en los termómetros. Como tiene una facilidad de expandirse, entonces puede medir los cambios de temperatura. Otra característica es la opacidad, excepto cuando tenemos en capas muy finas. Son muy buenos conductores de la electricidad y también son muy buenos conductores térmicos. Por eso es que se los utiliza, o sea, tienen mucha aplicación para, como conductores, tanto de electricidad como del calor. En el caso, por ejemplo, del uso doméstico, que nosotros utilizamos las cacerolas o las asaderas, que son elementos metálicos porque son buenos conductores del calor y eso permite la cocción. Son brillantes una vez pulidos y de estructura cristalina en estado sólido. Dentro de sus propiedades físicas, que los hace diferenciarlos de los no metales, es que son maleables. ¿Qué significa eso? Que se pueden deformar, se deforman sin romperse. Tenemos como ejemplo el oro, que gracias a su maleabilidad se utiliza para el diseño de, por ejemplo, de joyas preciosas. Son dúctiles, quiere decir que se les puede manipular y transformar en forma de hilos o finas láminas. Tenemos el ejemplo más conocido, el bronce.
son conductores, transmiten la electricidad y el calor. Entre eso tenemos el que transmite el mejor conductor, que es la plata, y el plutonio, que es el peor conductor. Son muy resistentes debido a su alta densidad, excepto algunos metales quebradizos como el antimonio, bismuto y manganeso. El antimonio y el bismuto están justamente en la diagonal que divide a los metales de los no metales. Entonces, a medida que se acercan a los no metales, disminuyen sus propiedades físicas metálicas. Son brillosos y capaces de reflejar la luz. De ahí la clasificación de brillo metálico. O sea que es cuando se dice de los metales, se dice que tienen brillo metálico o por algo, alguna sustancia cuando queremos relacionar. Dentro de sus propiedades químicas, tiene entre 1 y 3 electrones en la capa externa de cada átomo que lo conforma. Eso podemos ver observando la tabla periódica, porque al costado a la izquierda está la distribución electrónica y vemos sus electrones de valencia. Por eso que la mayoría tienen valencia 1, valencia 2, valencia 3 y hay algunas excepciones. Pierden de manera fácil sus electrones, o sea que cuando hay una reacción lo que hacen es ceder sus electrones. Son corrosivos, en contacto con el agua se corroen, salvo aquellos que son más resistentes como el oro, la plata, el platino. Tienen baja electronegatividad, que es una peculiaridad justamente de los metales, porque más bien son electropositivos. Son alcalinos, alcalinos terros, de transición, lantánidos, actínidos o transactánidos. Esas son las familias en las que se hayan agrupadas estos elementos químicos conocidos como metales. Luego tenemos los no metales. Tenemos en la imagen como ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Los no metales comprenden una de las 3 categorías de los elementos que habíamos dicho: metales, metaloides y no metales. Se caracterizan por su gran electronegatividad, que es lo contrario de los metales, que son electropositivos. Por eso es que ellos más fácilmente ganan electrones a perderlos. Excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. De este bloque, excepto los metaloides y generalmente gases nobles, se consideran a todos que son no metales. Como vimos en la tabla periódica, están en menor cantidad que los metales. No son corrosivos, o sea que no se oxidan con el agua. Son pobres conductores de la electricidad y el calor, o sea que haciendo un paralelismo con los metales, son exactamente, las propiedades son contrarias. Son frágiles, quebradizos, blandos, duros. No son maleables y son transparentes. Dentro de sus propiedades químicas, tienen 4 y 8 electrones en su capa externa. Entonces, vemos que tienen mayor cantidad de electrones de valencia, un mayor número, por eso tenemos a partir de 4 y algunos inclusive 8 electrones, como el caso de algunos elementos. Tienen una alta electronegatividad, son buenos agentes oxidantes, por eso es que ellos pueden formar lo que se conocen como óxidos ácidos. Forman aniones, es decir, iones de carga negativa. Tienen puntos de fusión más bajos que de los metales. Varios no metales son diatómicos, en algunos casos inclusive son tetratómicos, como el caso del fósforo. Varios están presentes en los minerales de la corteza terrestre, en la atmósfera o en las sales marinas. O sea que están muy distribuidos en la naturaleza. Ahora vamos a ir al material de lectura y vamos a hacer un poco énfasis en algunos puntos que ya estuvimos hablando en el PowerPoint, pero vamos a reforzarlo. Entonces ya habíamos hablado de la primera unidad de lo que son las sustancias simples y compuestas, de la clasificación.
y vamos a ver un poco lo que es la atomicidad. La atomicidad es el número de átomos de una sustancia simple, entonces representa su atomicidad. La atomicidad se representa en el caso de que la sustancia esté conformada por un solo átomo, se llama monoatómica. No es necesario representar con el subíndice 1, porque ya se entiende que al no llevar ningún subíndice está conformado por un solo átomo. Hablamos de moléculas diatómicas cuando tenemos dos átomos, como el caso del nitrógeno, el cloro, el bromo, el hidrógeno, el oxígeno. Y triatómicas por 3 átomos, tetratómicas por 4, como el caso de triatómicas tenemos como ejemplo el ozono, que es O3. En el caso de las tetra tenemos, por ejemplo, el fósforo, también el arsénico. Las sustancias compuestas que habíamos visto que están conformadas por elementos, por átomos, iones de diferentes elementos que se deben a reacciones químicas. O sea que para que esto pueda suceder debe haber una reacción química correspondiente. La denominación de elemento químico es una sustancia formada por átomos del mismo tipo cuyos núcleos presentan la misma cantidad de protones más allá del número de neutrones. Lo que es el átomo, lo que es la molécula, definimos átomo, que es la unidad constituyente más pequeña de la materia. La molécula, que es la partícula más pequeña, que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por 2 o más átomos. Esta unión de átomos se realiza mediante un enlace que puede ser compartiendo los electrones o intercambiando electrones. Vimos que en la tabla periódica se hayan organizado todos los elementos hasta hoy día conocidos y cómo se haya organizada, ¿verdad? En el caso de la cantidad de elementos que posee la tabla periódica, tenemos 118 elementos químicos conocidos hasta hoy. Algunos, por ejemplo, se encuentran en forma aislada, otros se encuentran conformando sustancias simples o compuestos más complejos. Describimos un poco la reseña histórica de cómo se fue diseñando y organizando la tabla periódica, los aportes de los diferentes investigadores. Entonces, la tabla periódica utiliza varios criterios para su organización. El primer criterio sería separarlo en metales, no metales y metaloides, atendiendo a sus propiedades físicas y químicas que fuimos mencionando. Luego, los otros criterios para organizar la tabla, que son la configuración electrónica, el número atómico, la masa atómica, y en una tabla periódica vemos que utilizan los diferentes colores para representar. Aquellos que son metálicos tienen un color, los que no son metálicos tienen otro color, también el estado de agregación. Si son líquidos, si son sólidos, si son gaseosos, también están representados por una coloración. ¿Cómo se representan los elementos químicos? A través de una letra o dos letras. Si tenemos una sola letra mayúscula y si tenemos dos, tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, cada elemento químico tiene una representación, lo que se conoce como símbolo. Vamos a mirar un poco nuestro ejercitario. Y acá con la ayuda de la tabla periódica lo que vamos a hacer es describir. Se nos pide símbolo, masa, familia, periodo, carácter, estado físico, número atómico y valencia. ¿Cuáles son los elementos que se nos pide completar? Sodio, calcio, magnesio, aluminio, fósforo, cloro, plomo, azufre, nitrógeno y oxígeno. Vamos a ir viendo cuáles son
las características de cada uno de estos elementos. Entonces tenemos el sodio, vamos a poner cuál es el símbolo, que es Na, ponemos la masa, que se expresa en gramos, la familia a la cual pertenece, que en este caso serían los alcalinos, el periodo, que tenemos que ver si está en el primero, segundo, tercer periodo, el carácter, si es metal, no metal, el estado físico, si es sólido, líquido, gaseoso, el número atómico, y la valencia. Lo que ya vamos a ir reteniendo un poco son los símbolos y las valencias, porque eso lo vamos a utilizar más adelante cuando realicemos las diferentes combinaciones químicas que vamos a estudiar. Tenemos aquí algunos problemas que hacen referencia a lo que es atomogramo, lo que es número de Avogadro. Nos pide resolver cuántos gramos hay en 0,25 átomos gramos de arsénico, utilizando las definiciones de lo que es atomogramo, lo que es masa molecular, el número de Avogadro y todo eso que está en la segunda parte de nuestro material de lectura. Entonces, es importante utilizar los datos que tenemos en la tabla periódica. ¿Cuántos gramos hay en 0,25 átomos de arsénico? Vamos a buscar el arsénico, vamos a fijarnos cuánto es su masa y a través de eso hacemos la relación por regla de 3 simple. Volviendo al material de lectura, en ese material de lectura tenemos los ejes, los problemas resueltos. Acá nos habla de lo que es la masa atómica, que es el número que indica cuántas veces el átomo de un elemento es mayor que 1/12 de la masa del átomo del isótopo 12 del carbono, porque se ha tomado como referencia al carbono, entonces se hace una relación, ¿verdad? El carbono tiene una unidad de masa atómica, que es la expresión de la masa atómica, ¿verdad? De 12 gramos. Esto es unidad de masa atómica, es equivalente a 1,66 por a la menos 24 gramos, haciendo la relación con el isótopo del carbono, que es el atomogramo, es su masa atómica expresada en gramos, se representa por atomogramo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que un atomogramo de helio pesa 4,0026 gramos y contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. Este es lo que se conoce como número de Avogadro. La masa molecular de una sustancia, que es la suma de la masa atómica de los átomos de la molécula. Por eso es que hay que tener muy en cuenta realizar correctamente la fórmula química, porque si nos equivocamos en los números atómicos, ya vamos a errar en el problema. Acá tenemos, por ejemplo, dice la molécula gramo del compuesto CO2. El CO2 nosotros sabemos que es anhídrido carbónico, o se conoce también como dióxido de carbono. Tenemos que tener en cuenta a la hora de hallar su molécula gramo cuánto es un atomogramo de carbono y cuánto es un atomogramo de oxígeno y multiplicarlo por 2. ¿Por qué por 2? Porque el oxígeno en la fórmula tenemos un subíndice 2 que está indicando que tenemos 2 átomos. Acá abajo tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el ácido nítrico, que es HNO3. Tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Entonces, calculamos el peso molecular de este compuesto, entonces hidrógeno por 1, nitrógeno por 1, y en el caso del oxígeno vamos a multiplicar por 3 porque tenemos 3 átomos ahí. Y el ejemplo del ácido sulfúrico, que es H2SO4. Tenemos 2 atomogramos de hidrógeno, por lo tanto vamos a multiplicar por 2, el azufre solamente 1 y el oxígeno tenemos 4. Lo que significa que tenemos que multiplicar 16 gramos por 4 para obtener los pesos. Y ahí nos hace la relación. 44 gramos, que es la molécula gramo, y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas.
el otro era átomo, que es el número de Avogadro. Siempre se acostumbra a utilizar en lugar de masa atómica y masa molecular, peso atómico y peso molecular, que son las formas de expresión más conocidas. Y hasta tenemos la definición de lo que es mol, algunos problemas relacionados. Muy buenos días.